Vamos a abrir la Biblia, Mateo 5, 21 y 22. Yo muy respetuosamente les recomiendo a todos que si acostumbras traer tu Biblia o acostumbrabas, pero los textos en la pantalla ya hicieron que la fueras dejando, te aconsejo tráela. Nunca se sabe cuánto se puede necesitar en un estudio bíblico. Entonces, respetuosamente, gracias, hermano. Hacemos la invitación. Ok. Mateo 5, 21 y 22. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por el momento de alabanza que acabamos de tener, Señor. Gracias, Señor, por venir a recordarnos las grandes cosas que has hecho, Señor, por varios de nosotros, Señor, que sin merecerlo has venido a nuestra vida, Señor, a hacer una diferencia, Señor. Gracias porque hoy podemos contar un antes y un después de nuestra vida, Señor. Y eso es solo porque tú llegaste, Jesús. Y, Señor, también es porque tú moriste en una cruz hace 2000 años. Muchas gracias, Señor, porque nada te detuvo para morir por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos lo vuelves a recordar, Señor. Porque así se renueva el amor, Señor, de aquellos que confesamos tu nombre, Señor. Así no nos olvidamos de tus maravillas y, como decía el salmista, Señor, llevamos a nuestra alma a acordarse de cada uno de tus beneficios, Señor. Gracias, Jesús. Queremos, Señor, poner en nombre tuyo esta reunión en tus manos, pidiéndote que envíes a tu Espíritu, Señor, pidiéndote que des claridad, Señor, por medio de la palabra, pidiéndote que tus propósitos se cumplan. Hoy te pido que tu palabra enseñe, que tu palabra redarguya, que tu palabra ministre, Señor, que tu palabra, Señor, penetre. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una enseñanza conocida, por lo menos algunos de nosotros así la conocemos, como el enojo y la reconciliación. Es muy particular porque este es un pecado, que vamos a hablar del enojo como pecado. Este es un pecado muy común en nuestros tiempos, al grado de que se le ha puesto, así como la gente a veces al alcoholismo le pone el grado de enfermedad, y de esa manera se justifican muchas cosas, porque la gente ya no se hace culpable o ya no se hace responsable de sus acciones, sino le echa la culpa a su enfermedad. En el caso del alcoholismo, la Biblia le llama borrachera y es un pecado. Bueno, lo mismo que sucede con la borrachera, el enojo se comete voluntariamente. Sin embargo, nuestra sociedad y nuestro país en lo particular se acostumbra mucho justificarlo como situaciones de carácter. Es que mi carácter es así. Algunos otros dicen es que yo reacciono enojado porque me hacen enojar. Y bueno, hay muchas situaciones, muchos testimonios que pudiéramos citar. De hecho, vamos a estar tomando varios en la enseñanza. Pero lo que quería dejar aquí asentado era el hecho de que las personas el día de hoy, su gran mayoría, no ven el enojo como un pecado. Y bueno, finalmente, una persona que pues no busca a Dios el día de hoy, en otras palabras, una persona que pudiera no llegar a una reunión como esta, o sea, quedarse en su casa, hacer otras actividades, etcétera, esa persona, pues entendemos, no le da un peso a Dios en su vida. Sin embargo, cuando alguno de nosotros tomamos un tiempo y venimos a este lugar, decidimos dedicar un tiempo a escuchar la palabra, lo apartamos, estamos aquí reunidos, asumimos por esa razón
asumimos que nosotros estamos interesados en buscar de Dios. Quien nos observa dice, bueno, tal persona está buscando de Dios, o a lo mejor es cristiana la persona, o a lo mejor quiere arreglar su vida. La persona que asiste a buscar a Dios en un estudio como estos, de inmediato es catalogada, de inmediato la persona puede ser identificada como alguien diferente, que quiere hacer las cosas diferente, que quiere mejorar su vida, que quiere acercarse a Dios. Y un peligro que puede haber es que una persona o varias personas en un grupo se acerquen a buscar a Dios, pero al acercarse lo hagan de manera incorrecta. Y una manera incorrecta de acercarse a buscar a Dios es llegar a buscar a Dios y engañarse, pensando que la persona está bien, que nada más le hacen falta algunos detalles, pensando que la persona no está tan mal, que la persona sí cae en pecados, la persona sí todavía no tiene una obediencia a Dios al 100% completa, pero no está tan mal. U otra, la persona querer en un momento dado acercarse a Dios, pero no estar dispuesta, o porque no está convencida por el Espíritu, o porque la persona no quiere, o sea, le cuesta mucho trabajo y no quiere desprenderse de un pecado como el enojo, y de un pecado como la falta de perdón, que vamos a ver al final. Okay. Estas serían las situaciones por las que es necesario hablar de esto. Personas que vienen a buscar de Dios, pero que pudieran estarse engañando, querer engañarse o querer engañar a los demás. Quizá la situación más grave y más triste sería el encontrarnos a alguien que asistiera a una reunión como esta, siendo verdadero cristiano o profesando una verdadera fe, y habiendo tenido una experiencia real de salvación, de acuerdo a la Biblia, pero que con el tiempo, pero que con determinadas circunstancias, la persona siendo verdadera cristiana se ha ido alejando de Dios, paulatinamente, gradualmente o paso a paso, si se quiere ver así. Un verdadero cristiano se ha ido alejando de Dios, se va alejando de Dios, y se produce en su vida algo que la Biblia menciona como un enfriamiento. La persona tenía un amor por Dios, pero ese amor se va enfriando, va disminuyendo, ya no tiene el mismo amor. Y sutilmente a ese cristiano empieza a experimentar lo que la Biblia le llama enojos, lo que la Biblia le llama resentimientos, lo que la Biblia le llama amarguras. Y el problema aquí, o quizá lo más triste y lo más grave al mismo tiempo, sería que ese verdadero cristiano crea que porque tuvo una experiencia de salvación un día, el hecho de que ahora, años después, se esté enojando, esté perdiendo la paciencia, esté cayendo en resentimientos, en faltas de perdón, incluso le lleve eso a murmurar de otros, la persona confía en aquello que tuvo al principio y entonces minimice lo que está pasando ahora en su vida. Y eso es grave y es triste, porque este pecado produce perdición eterna a quien lo practica. Puede ser una persona que nunca ha sido cristiana, o alguien que ya fue cristiano, pero que se está deslizando, que se está separando poco a poco de Dios, y en su vida ya hay la práctica de este pecado. Por eso es necesario hablar de esto, y por eso quizás sea necesario recordar quién dijo estas palabras, ¿no? Que en el fondo pues es lo verdaderamente importante. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de escuchar, de estudiar las palabras de Cristo, vemos que Jesús lo que hizo muchas veces fue corroborar lo que ya estaba dado antes, pero además de corroborar la ley que estaba dada antes, la amplió, y en el Sermón del Monte vamos a ver varias de estas leyes. De hecho, el versículo 21, si tú lo puedes leer nuevamente, te vas a dar cuenta que dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y está citando Jesús un mandamiento dado de parte de Dios a Moisés y al pueblo en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, ahí viene esa cita: no matarás.
perdón. Jesús confirma ese mandamiento, pero aparte le da amplitud. O sea, dice, bueno, no nada más es no matar. El que no mata, está bien, está obedeciendo a Dios por no matar. Pero Jesús dijo, pero yo os digo. Y qué particular es cuando encontramos las palabras, pero yo os digo. Porque no las dijo cualquier persona. Porque no las estamos retomando como haciendo las propias, ni las podrá retomar ninguna religión o denominación o grupo y hacerse las propias. Es decir, aquí establecemos esta ley. Dios dijo esto y tal grupo, nosotros tal grupo, establecemos esta ley. No, el que dijo, pero yo os digo, o sea, el que amplió la ley, el que amplió el mandamiento de no matar, es Jesús mismo, el creador del universo. Y cuando vamos un poquito más profundo, yo lo menciono mucho, pero es bueno recordarlo, el dueño de tu vida y de mi vida, Él fue el que dijo, pero yo os digo. Vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús otra vez, versículo 22. Mateo 5, 22 dice, pero yo os digo, o sea, no matarás, ok, es el mandamiento, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús en un momento dado estableció que el mandamiento debía de ser ampliado hasta el punto de irse a la raíz de aquello que produce la muerte. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a las personas que aunque las personas pudieran en un momento dado tener causas justas por las cuales enojarse, la persona tenía en ese momento prohibido por Dios, en boca de su Hijo, tenía prohibido por Dios enojarse. Aunque hubiera causas justas, y ahorita lo vamos a ver. Jesús al momento que mencionó este mandamiento tampoco justificó el carácter. Es decir, Jesús no dijo, bueno, las personas de tal carácter tienen permiso de enojarse. Él simplemente dijo, si alguien se enoja, tenga el carácter que tenga, si te enojas, eres culpable del juicio. Imagínate en un momento dado cuando alguien que se considera o se sabe muy enojón o muy enojona la persona, la mujer, pone sus ojos en estas palabras. Y en un momento dado la persona dice, caray, yo soy bien enojón. Pues la Biblia dice que aquel que se enoje será culpable de juicio. Y fíjate la palabra que usa Jesús, pero yo os diga que cualquiera. Por eso mencioné lo del principio. Un cristiano, un no cristiano, uno que asiste pero todavía no se convierte, uno que dice que ya se convirtió pero todavía le batalla con cosas, o el que verdaderamente se convirtió pero se ha ido desviando, cualquiera que se enoje será culpable de juicio. Tenga el carácter que sea, no importa lo que le hayan hecho y obviamente no importa cuál sea su herencia. Aquí lo particular es lo siguiente: si tú el día de hoy que estás escuchando este mensaje, tú ya te enojaste en un tiempo, o sea, tú estás consciente de que has tenido enojos contra tu prójimo, porque aquí dice muy claro, el que se enoje contra su hermano. Tú has tenido enojos, has tenido molestias, has tenido un mal sentimiento contra tu prójimo. Aquí lo particular es que Jesús está diciendo, ya eres culpable de juicio. A ver, no, pero vamos a exponer, Jesús, pues es que me hicieron enojar, pues es que me pusieron las cosas muy difíciles y por la verdad no pude aguantarme y me enojé. Pero oye, no podrá justificarse, mira, yo no estaba provocando a la persona, mira, yo estaba bien tranquilo y se dio la situación y entonces sí, ya me enojé y grité, y como vamos a ver más adelante, hasta dije cosas que ni sentía, dice la persona a veces. Pero la verdad es que la Biblia dice que cuando hablamos algo, eso sale del corazón, o sea, de lo que tenemos guardado. La persona querrá justificarse quizá y decir, bueno, Jesús, yo no sabía que el enojo era causa de juicio. No se podrá arreglar, no me lo podrás pasar, no me lo podrás perdonar. Jesús dijo, ¿ya te enojaste? Ya eres culpable.
Si Dios no ha perdonado tus pecados, si Dios no ha perdonado ese pecado, eres culpable. O sea, a la persona que escucha estas palabras y es culpable, pues le podemos decir lo siguiente: te está esperando un juicio. Te está esperando un juicio. Podrás creerlo o no, podrá importarte ahorita o no. Las personas podrán decir, bueno, yo ahorita ni estoy pensando en eso. A veces los jóvenes piensan así. Yo ahorita ni estoy pensando en eso, pues la verdad nada más estoy aquí porque no me queda de otra. Pero yo ni estoy pensando si el juicio, si Dios, si el cielo, si el infierno. No, yo lo que quiero ahorita es, traigo la mente en otra cosa. Bueno, está bien. Si alguien dice así o alguien piensa así, no, yo ni estoy pensando en el día del juicio, está bien, no pienses. ¿Te has enojado contra tu prójimo? ¿No has arreglado las cosas con Dios y con tu prójimo? Te está esperando un juicio. Y yo no digo esto, lo dice la Biblia: se llame como se llame la persona, te llames como te llames, porque Jesús dijo, cualquiera, te está esperando un juicio, crea la persona o no lo crea. Aquí lo particular es que Jesús lo equiparó o lo puso a la misma altura de un asesinato. ¿Por qué hizo Jesús eso? Si me acompañas a Génesis capítulo 4. Podemos leer a partir del versículo 4. Vamos a leer el 4 y el 5. Dice así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La Biblia nos lleva en este momento que lo estamos tomando, nos lleva al inicio, al origen de esta humanidad. Y los primeros pobladores de esta tierra dice que hubo dos hermanos llamados Caín y Abel, y los dos trajeron ofrenda delante de Dios. Pero uno lo ofreció de una manera y otro lo ofreció de otra. Y la Biblia dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y la de Caín no la vio con agrado. Y entonces, como Caín observó que su ofrenda no fue del agrado de Dios y que la de Abel sí fue del agrado de Dios, entonces dice la Biblia en el 5 que Caín se ensañó en gran manera. Dice, se ensañó en gran manera. La palabra ensañó en esta parte de la Biblia es el hebreo jara o jará, y quiere decir calentarse, arder, de cólera, airar. También quiere decir encolerizar. O sea, estamos viendo aquí o estamos contemplando un enojo. Vuelvo a leer las definiciones: arder de cólera, airar, calentarse, encolerizar. Hasta ahí. Son varias acepciones. Pero bueno, esas son las que tenemos. Cuando dice se ensañó, entonces se enojó muchísimo, se llenó de ira. Y si tú lees los siguientes versículos, te vas a dar cuenta que Dios se da cuenta del corazón de Caín, lo confronta y le dice, ¿por qué se decayó tu semblante? Dice, si tú hubieras hecho bien las cosas, pues serías enaltecido. Y si no, bueno, pues el pecado está a la puerta. O sea, si tú quieres hacer lo malo, pues ahí está la oportunidad. Pero le dice en el versículo 7, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, aunque tú tienes motivos para enojarte y tienes el impulso para enojarte, dice, con todo a ti será su deseo. En otras palabras, lo puedes controlar. O sea, aquí Jesús le estaba diciendo a alguien muy enojado, tú puedes controlar tu enojo. Para cuando las personas empiezan a tener en su mente la idea, bueno, es que yo ya cuando me enojo no me controlo. Bueno, Dios le dijo a alguien muy enojado, por eso te leí a qué se refería la palabra ensañar, porque ensañar en nuestro idioma
pues no nos da la idea de alguien súper enojado, ¿verdad? Lleno de ira. Bueno, la Biblia estaba hablando que Caín estaba lleno de ira. Y Dios le estaba diciendo a esa persona, aunque estás muy enojado y tienes según tus motivos, de todas formas tu enojo lo puedes controlar. Dijo, pero tú escoge porque el pecado está a la puerta. Y finalmente, si tú sigues leyendo, Caín escogió, se abrazó de su enojo, y el resultado ¿cuál fue? Mató a Abel. ¿Cuánta gente hay el día de hoy en la cárcel arrepentida porque de un enojo se peleó, mató a alguien y hoy está presa? Te cito unos ejemplos. Mira, son unas noticias y son casos reales. Dice así: amigos bebieron, discutieron, forcejearon y uno mató al otro. Mientras estaban alcoholizados, dos amigos protagonizaron una riña en la que uno de ellos sacó el arma de fuego y mató al otro en el fraccionamiento Arboledas de San Ignacio. Hasta ahí. Siguiente noticia: mata a un anciano de un puñetazo durante una discusión de tráfico en Madrid. Un hombre de 81 años ha muerto en Torrejón, en Madrid, tras recibir un puñetazo por parte de un conductor e impactar contra el suelo en un paso de peatones. El conductor agresor se trata de un joven de 18 años que había huido del lugar tras la agresión y esta tarde se entregaba a la policía. Eso fue en Madrid. Siguiente: hincha de un equipo, dice, mató a su amigo por burlarse del 6-1. El desastre del equipo, dice, ante otro equipo, la derrota de 6-1, tuvo consecuencias trágicas en Gabón, donde un joven hincha del club francés mató a un amigo enfadado, vuelvo a decir, enfadado por sus bromas tras la derrota en una noche en la que habían consumido alcohol, confirmó el viernes una fuente judicial. Siguiente noticia: mata a su amigo por una discusión sobre tarjetas de video. Dos amigos, y lo pone entre comillas, se encontraban discutiendo sobre todo tipo de procesador de video, si es uno mejor que otro. Dice, y uno de ellos acabó asesinando a otro de la manera más sanguinaria. Alexander Trofimov, de 37 años, acuchilló hasta la muerte a su amigo Evgeny Lilin tras haberlo golpeado varias veces en la cabeza. Trofimov estaba tan ofendido que llegó a acuchillarle un total de 11 veces. Ok. Son noticias actuales. La más antigua creo que tiene unos 4 meses. Todas son de este año. Y cuando yo tomé las noticias, yo lo hice al azar. Pero después revisándolas me di cuenta de algo. Son noticias de México, de España, de Gabón, que es un país africano, y de Rusia, si no entiendo mal. Creo que es Rusia. No dice aquí si no leí bien. ¿Por qué? Creo que es Rusia. Ok. Cuando yo reviso de dónde son las noticias, dije, caray, saqué noticias de 4 continentes. De América, de Europa, de África y de Asia. Rusia, parte de Rusia y sus provincias pertenecen a Asia. Es como si hubiéramos tomado ejemplos de todo el mundo, por eso lo menciono. Como que se mencionaron ejemplos de todo el mundo y solitos salieron. Ok, en todo, si te das cuenta, acabó en un asesinato producto de un enojo. Ok, estamos hablando del año 2017. Lo que leímos en Génesis 4 es de hace aproximadamente 6,000 años. Han pasado 6,000 años y el enojo sigue produciendo lo mismo, asesinatos. Por eso Jesús fue tan directo y tan claro al decir, no matas, pero te enojas, eres culpable de juicio. Eres culpable de juicio. Aquí lo particular es hasta dónde puede llevar a la persona un enojo. Yo sé que quizá muchos o todos los presentes pudiéramos llegar a decir, pues yo no he matado a nadie. Pero ¿qué pasaría si preguntáramos cuántas veces te has enojado? No has matado, pero te has enojado. No has matado, pero guardas resentimientos.
No has matado, pero tienes amarguras. Y ahorita vamos a ver por qué menciono resentimientos y amarguras. No es invento de tu servidor. La Biblia dice cómo la raíz de todo enojo es esto: amarguras y resentimientos. La Biblia es muy clara al decir que la persona que se enoja contra su prójimo es culpable de juicio. Porque cuando una persona tiene enojos, a veces la persona ni está enojada con quien lo demuestra, pero ahí saca toda su frustración o su enojo o su sentimiento. No son pocos los ejemplos de un matrimonio que tiene problemas y a lo mejor la esposa le reclamó al esposo, el esposo le contestó mal o no le gustó, dejó enojada a la esposa, y la esposa ahí se queda con el coraje, y en lugar de calmarlo, en lugar de llevarlo con Dios, en lugar de hacer algo con ese enojo, voltea con sus hijos, y en el primer descuido, en la primer situación que ella puede sacar un regaño, que ella puede sacar un grito, lo hacen sin ningún reparo. A veces la situación fue mínima, a veces a un hijo pequeño se le cayó un vaso, que sucede muy fácil, porque a veces sus manos son un poquito torpes, sin que esto suene a despectivo. A veces las manos les están creciendo y es difícil controlar ciertos objetos. Se le cayó un vaso, se le cayó la leche, se rompió el vaso, y eso es suficiente para que la mujer haga de algo mínimo un enojo mayúsculo. Pero la verdad es que Dios, que pesa los corazones, dice: mujer, no fue lo que te hizo tu hijo, fue lo que te hicieron antes. Pero te enojaste contra tu prójimo, eres culpable. Y esto es muy común el día de hoy. Déjame decirte algo, que cuanto más avanza esta humanidad en tiempo, más común es este pecado. O sea, las cosas se van poniendo peores. Bueno, hay hasta gente cristiana que tiene que luchar para no caer presa de la desesperación. Porque incluso Jesús dijo que si los días no fueran acortados en los últimos tiempos, pues nadie sería salvo. Porque las cosas se están poniendo con tal presión que toda la gente, cristianos y no cristianos, están inclinados, están impulsados, están orillados a dejarse llevar por este pecado. El problema es que Jesús, sea la época que sea, no va a cambiar su palabra. Y el que se enojó hace 2000 años, el que se enojó hace 6000 como Caín, y el que se enoja el día de hoy, es culpable de juicio. Es culpable de juicio. Vamos a ver los alcances del mandamiento. Si otra vez ponemos nuestra mirada en Mateo 5:22, lo voy a leer ya de aquí de los apuntes, dice así. Por tercera vez, si no mal recuerdo, lo leemos, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí, cuando en este punto donde yo nombré los alcances del mandamiento, ya te describí parte de esto. Ese enojo que se tiene contra el prójimo es el que Dios considera como un enojo de culpabilidad. Un enojo donde la persona daña a su prójimo con su carácter, con su reacción, con sus gritos, que ahorita vamos a ver que es un ingrediente del enojo, con su actitud, que a veces la persona no muestra quizá un grito, no muestra un insulto, pero la persona está enojada. Y bueno, eso se da en las relaciones familiares. Estoy enojado contigo, esposa, no te hablo, estoy enojado. Y a veces la esposa empieza a pensar cosas, empieza a pensar situaciones, y a veces la esposa se empieza a sentir ofendida, se empieza a sentir rara, se empieza a sentir triste. ¿Por qué? Porque a veces le habla: oye, fulanito, y fulanito no le contesta. Hay algunos que hasta parece cosa de risa, ¿no? Pero están ahí los hijos, y el esposo está enojado con la esposa, y le dice al hijo: dile a tu mamá esto, y la esposa está ahí sentada. ¿Por qué? Porque no le quiere hablar a la mamá. Tú dile a tu mamá. Y entonces los hijos que ven eso,
ven el ambiente, dice, ¿qué tienen mis papás? ¿Por qué están enojados? ¿Por qué no se hablan? Y los hijos empiezan a ponerse nerviosos, empiezan a angustiarse. Muchos se angustian de una manera fuerte, nada más que no lo hablan. Y entonces ya esa angustia va creciendo en ellos, produce inseguridades, va produciendo también enojo. Y luego ves que los enojos de los padres se reproducen en los hijos. Ay, oye, pues ¿qué te pasó? ¿Por qué te enojas? Es que ve constantemente enojos, enemistades, pleitos, iras, contiendas. Eso es lo que ve en casa. ¿Te enojas? Eres culpable, porque estás incumpliendo una ley que Jesús estableció, que era el resumen de sus mandamientos, el resumen de la palabra de Dios. El resumen de la ley es amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Si tú ya estás dañando con tu enojo a tu prójimo, eres culpable de juicio. Eres culpable de juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Se enojó la persona, es culpable de juicio. Pero ¿qué más incluye? ¿Cuáles son los alcances del mandamiento? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga necio. Aquí Jesús se va a las palabras. Y qué importantes son las palabras. A veces las personas, vuelvo a mencionarlo como ejemplo, se justifican diciendo, es que lo dije pero no lo sentía. Bueno, a lo mejor lo dijiste y ya después te arrepentiste, pero no digas que no lo sentías, porque si lo dijiste es que ahí lo traías. La Biblia es muy clara al hablar de eso. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, alguien que expresa algo con su boca está expresando lo que hay en su corazón. Por eso cuando tú ves una persona que con facilidad insulta, en su corazón, ¿qué tendrá? Ganas de insultar. Quizá no con quien esté insultando, quizá con alguien más, pero tiene ganas de insultar. Que a veces puede ser no ser una mala palabra, sino ser una palabra que socialmente es aceptada. ¿Cómo eres tonto?, le dirá el padre al hijo, enojado porque el hijo hizo algo mal. ¡Ay, siempre el mismo tonto! Quizá irá más allá. Eres el mismo estúpido de siempre. No, si no se te quita lo imbécil para nada. Por eso lo estoy mencionando, porque dice la Biblia más adelante, el que diga fatuo. Cualquiera que le diga fatuo, ¿a quién? A su prójimo, quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquiera. Y a veces te digo, no necesitan ser groserías. A veces la persona dañará con sus palabras diciendo algo preciso. La esposa enojada, sí, ya me decía mi mamá, no te cases con ese mediocre, no te va a sacar de nada. Pues con razón, mira, ahorita estoy batallando. Tenía razón mi mamá. Oye, pero yo no le dije ni fatuo, ni necio, ni lo insulté, ni tonto, ni... No nos quedemos nada más en estas palabras. El problema es el sentimiento. ¿Con qué intención lo dijiste? Jesús tomó unos ejemplos. Pero si tú te ves el versículo 22, y aquí es lo importante para razonarlo y para poder ver el alcance. Si tú pones tus ojos en el versículo 22, Jesús dijo que la persona era culpable de juicio, era culpable ante el concilio y quedaría expuesta al infierno de fuego. Jesús habló de juicios. Déjame decirte que cuando Jesús usó estas palabras, a la gente le quedaba muy clara. Aquí no tenemos juicios donde vaya de por medio la vida. En nuestro país, en México, ¿a quién le hacen un juicio que lo maten? Pues solo los que andan matando ahí, que se enjuician en la calle, ¿no? Los narcotraficantes, esos se enjuician, ¿no? Me la hiciste, me la pagas, te voy a matar, y se matan. Eso es nada más. Ok. Jesús habló estas palabras para que a la gente le quedara claro la gravedad del hecho. Cuando le decía, serás culpable ante el concilio, cuando una gente la sentaban ante un concilio, ¿sabes qué era? Y era culpable, o sea, la gente le podían comprobar, estaban los testigos, estaba el hecho. Estaba sentada ante el concilio, segurito, se iba a morir. Cuando Jesús dice estas palabras, es como si yo te dijera ahorita, es que si tú te enojas, es como si te hubieras metido con
un sicario. Que el día de hoy la gente que se dedica a eso no perdona, ¿verdad? Y les importa muy poco, por lo que uno observa de las noticias, les importa muy poco dónde se cobren la afrenta, ¿verdad? Si es de día, si es de noche, si es en una escuela, si es en una carretera, si es en un auto, si es en un restaurante. Ellos se quieren cobrar la afrenta. Dicen, ahí lo vamos a agarrar, ahí agárrenlo. Y que no salga vivo. ¿Y qué crees? No sale vivo. Hay testimonios de gente que se dedicó a eso, que ya después se dedicó a otras cosas, se salió de esas prácticas. Hay testimonios que dicen, cuando a mí el jefe me decía, ese se muere, se tenía que morir. Si no se moría, iba mi vida de por medio. Entonces decía la persona, si él decía se muere, se tenía que morir. Yo me las arreglaba como, pero se tenía que morir. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando habló del enojo. O sea, segurito viene un juicio para ti y eres culpable. Por eso es grave, por eso nos estamos deteniendo a estudiarlo, porque cuando se lee ligeramente, sí, aquí dice cualquiera que se enoje será culpable de juicio, sí, ese estudio yo lo había escuchado, sí, ya lo conozco. ¿Y de qué sirve si te sigues enojando? ¿O de qué sirve si un tiempo no te enojaste y ahora te estás volviendo a enojar? ¿De qué sirve que lo hayas escuchado? Alcances del mandamiento, todavía estamos en ese punto, Efesios 4:31. Quítense de vosotros, dijo así el apóstol, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros todo esto. La Biblia manda que se deseche el mal sentimiento que la persona tiene contra otras. Este versículo es muy útil para compartir acerca de este estudio y de este pecado, del pecado del enojo. Porque el versículo da las causas graduales o los pasos de una persona que es enojón o es enojona o es iracunda. Si tú le pones atención o si tú lo lees, te vas a dar cuenta que va de la amargura al enojo, a la ira, a la gritería, a la maledicencia y posteriormente a la malicia. Son una especie de escalones, si los quieres ver para arriba o los quieres ver para abajo. Quizá para abajo será lo más correcto. Ok. ¿Qué es lo que está enseñando entonces este versículo? Que una persona que se enoja es una persona que tiene amarguras en su corazón. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La línea que establece este versículo es que antes del enojo es la amargura. Y aquí en esta parte le titulamos características de la persona enojona, que primero tiene amargura en su corazón. ¿Qué es la amargura? Porque a veces la amargura puede sonar un poco fuerte y algunas personas pudieran sentirse ofendidas cuando se les dice, o no se les dice, cuando en un estudio se manifiesta y se dice, bueno, tú practicas esto, pues estás amargado. ¿Qué es la amargura? A veces la persona dice, bueno, un amargado es una persona que siempre está así, siempre tiene su cara de enojón. Un amargado es alguien que le cuenta chistes y no se ríe. Un amargado es alguien que no habla, o sea, está ahí siempre serio, ¡ay, qué amargado! Un amargado es alguien que no le gusta ir a las fiestas, que no le gusta divertirse, ese es un amargado. No, de acuerdo a la Biblia, un amargado no es eso. La amargura, de acuerdo a la Biblia, no nos vamos a detener para no alargar el estudio, pero la amargura, de acuerdo a la Biblia, es un mal sentimiento de la persona, que puede ser ese mal sentimiento contra su prójimo, contra Dios mismo o contra sus circunstancias. Ejemplo, a veces la persona dice, bueno, yo siempre he crecido en la calle, yo ni siquiera conocí a mis padres,
Mi situación siempre ha sido difícil, a mí me han corrido de un lugar, me han corrido de otro, no tengo con quién quedarme, me rechazan allá, me rechazan acá. La persona todo eso empieza a producirle un enojo. Quizá la persona no se enoja contra alguien en particular, sino contra su situación. A algunos les podrá ir mal, no salen bien, no salen adelante laboralmente, económicamente, y eso les empieza a producir cierto enojo. Son contra sus circunstancias. El problema es lo que se va albergando en su corazón, una insatisfacción con su situación. A veces la insatisfacción es para con Dios. ¿Por qué no me ayudas, Dios? ¿Por qué permites esto, Dios? ¿Por qué yo te hablo y no me respondes, Dios? ¿Por qué suceden estas cosas, Dios? Es que yo te he orado y no he visto respuesta. Es que yo te he buscado y sigo igual. Es que yo te he pedido por esta situación y no se arregla. ¿Por qué pasa esto? Es que, Señor, a fulanito y a menganito les va mejor y a mí no me va tan bien. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? ¿Por qué a mí no me ayudas? ¿Por qué me dio esta enfermedad? ¿Por qué contra mí estas situaciones? ¿Por qué tengo esta cara, Señor? ¿Por qué no tengo esta otra? ¿Por qué tengo este cuerpo? Pues yo quisiera otro cuerpo. ¿Por qué no nací en otra familia? Mira, no les he dicho nada, pero a mí mis padres me avergüenzan. ¿Cómo son? Mira, ni estudiaron, me avergüenzan. ¿Por qué no nací en otra familia? Luego no puedo ahí estar con mis amigos, con mis amigas, porque me da vergüenza mis padres. La persona, todas esas situaciones y más, le van produciendo un mal sentimiento. Un mal sentimiento. Me dañaron, mi familiar me defraudó, el otro familiar me mintió, el otro familiar habló de mí a mis espaldas, me han fallado. Y la persona, cuando no arregla eso, se va produciendo un mal sentimiento contra quien le dañó. Puede ser Dios, puede ser un familiar, puede ser un esposo, puede ser una esposa, pueden ser los padres, pueden ser las circunstancias. Y como la persona alberga eso en su corazón y no lo resuelve, ese mal sentimiento con el tiempo se produce en una amargura. O se convierte, mejor dicho, se convierte en una amargura. Y entonces la persona ya está constantemente enojada. ¿Cómo se puede dar cuenta alguien? Pues porque la persona muy fácil se enoja. La persona en un momento dado, si le dices algo y la persona está un poco de malas y no te das cuenta, a lo mejor tú le haces una broma, la persona, no me hagas a mí eso. Ay, perdón, pues yo te estaba bromeando. Sí, pero a mí no me gusta que me hagas eso. Uy, perdón. ¿Quién se enojó? Sí, es que es bien enojón. Es bien enojona. No, y luego si lo invitas, si no lo invitas a la fiesta, se enoja también. Pero pues si lo invitas y es de cooperar, no coopera. Pero luego no lo invitas y se enoja. O si lo invitas y le dices, ¿sabes qué? Nomás si puedes llevar los refrescos, se enoja. Oye, es que hace calor y está enojada la persona, ¿por qué? No le hables, es como hace mucho calor, está enojada. Ay, pero ahora hace frío, ¿por qué está enojada? Pues por el frío. La persona sigue enojada. Si te das cuenta que va por partes, primero amargura, y luego ya la persona, por esos sentimientos, ya está constantemente enojada. Y quiero decirte, amada persona, que conozco a alguien así. Conozco a alguien así. Yo era así. Así como te estoy describiendo. Por eso ves que me salen los ejemplos. Porque yo era así. De ahí me sacó Dios. Por eso te lo puedo describir. Pero si tú eres así, reconócete. Porque el estudio es para eso. Con libertad te puedo decir que Dios me sacó de eso. Porque a mí me enojaba hasta equivocarme en el trabajo. Yo hacía corajes porque yo me equivocaba. El día que Dios me salvó y yo me equivoqué en el trabajo,
Y en lugar de enojarme, me dio risa. Ahí me di cuenta que Dios había hecho algo. Que Dios me había cambiado. Pero esto es real. Yo tuve amarguras en mi corazón. Y por eso me convertí en un enojón. ¿Sabes con quién me desquitaba yo? Con el perro de la casa. ¿Sabes para quién eran las patadas que no le podía dar a quien me había dañado? Para el perro. Tú eres así. Reconócelo. Reconócelo delante de Dios. Porque esas son las características. Después del enojo viene la ira. Un día de un puñetazo que lancé a un objeto, enojado, me enojé tanto, me desesperé tanto que lancé un puñetazo, me abrí la mano. Dice la Biblia que después del enojo viene la ira. Y después de ese puñetazo empecé a gritar, empecé a vociferar. ¿Qué traes? ¿Qué tienes? ¿De qué se trata? Gritería. Y maledicencia, malas palabras, palabras que hieren, uy, había muchas. Dice eso, Efesios 4:31. Y malicia, había mucha también. Ya no confiar en nadie. ¿Qué es la malicia? Pensar siempre mal. Ay, se cree mucho porque trae esos zapatos. Ay, se cree mucho porque trae ese vestido. Ay, se cree mucho porque ya le fue bien con tal negocio, ya le fue bien. No, se cree mucho, no, por eso está así. Es que ya se cree mucho, mira, hasta entró y ni me saludó. Ya se cree mucho. De verdad, si alguien piensa así o si tú has pensado así, de verdad, te has acercado y le has preguntado, oye, ¿ya te crees mucho? O te has acercado y te has preguntado, oye, ¿hay algo conmigo que no me quieres saludar? A lo mejor te llevas una sorpresa y la persona te dice, no, pues es que la verdad es que pues como veo que te enojas mucho últimamente, digo, no, pues ¿qué tal que esté enojado? Por eso, la verdad no te vi, la verdad entré deprisa, la verdad traigo tantos problemas que venía bien distraído, perdóname, pero no. Pero la malicia que lleva, ya piensas mal siempre. Es que todos tienen envidia de cómo me va a mí, y por eso entonces todos se portan, se agarran contra mí. Oye, no, ¿por qué piensas eso? Sí, mira, fulanito lo hizo así, el otro día me dijo, y yo vi clarito cómo lanzó las palabras, pero te las dijo a ti. No, lo dijo ahí en la reunión, pero yo vi clarito que esas palabras que dijo iban para mí. No, si lo dijo, ¿a poco no te diste cuenta? Sí, iba clarito para mí. No, pues la verdad yo no me di cuenta. No, ¿cómo no? Sí, y fulanita le respondió también y me le estaba echando, yo me di cuenta clarito que me le estaba echando. ¿Cuál es la forma de resolver eso? A ver, oye, fulanito, ¿dijiste eso para mí? Oye, fulanita, ¿le respondiste y era para mí el comentario? Pero ¿por qué no vas a aclarar las cosas? No, ¿para qué? Pues si se piensan de mí allá ellos, pues también yo tengo cosas que decirles. Características de alguien que es enojado. ¿Dónde empezó todo? En un mal sentimiento en el corazón. ¿Culpa de quién? Ahí sí puede variar mucho las cosas. Ahí sí puede ser no culpa de la persona, mucho menos culpa de Dios. Y pues de las circunstancias, mi amado, pues no sé. No sé si podamos culpar a las circunstancias. No sé si podremos culpar a las circunstancias y juzgarlas. Decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué me toca a mí esto? ¿Habrá alguien que te lastimó y sea culpable? Bueno, ahorita vamos a ver qué debes de hacer con eso. Su actitud, su acción te dañó, te hizo daño, te lastimó, produjo en ti ese mal sentimiento.
Hiciste mal por dejar que ese sentimiento se alojara en tu corazón y creciera. Pero aquella persona que te dañó, de acuerdo a la Biblia, hizo mal, será culpable de juicio. Pero eso no te justifica a ti para guardar ese mal sentimiento contra la persona, de acuerdo a la Biblia. Te hayan hecho lo que te hayan hecho. Y el ejemplo supremo es Jesús. A él hicieron muchas cosas. Y con nadie se embargó. Con nadie. La prueba está lo que Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos. Si tú me has escuchado en otros mensajes, esas palabras eran como decirle al Padre: Señor, que que me golpeó y me clavó los clavos, Señor, que se vaya al cielo donde tú estás. Eso fue lo que dijo Jesús con Padre, perdónalos. ¿Qué tal? El que me está clavando, que se vaya al cielo. El que me está insultando, que se vaya al cielo. ¿Qué tal? ¿Habrá mejor deseo que ese? Yo creo que no. Jesús lo hizo. Independientemente de lo que te haya sucedido, de acuerdo a la Biblia, no tienes derecho a enojarte. Y si te enojas, eres culpable de juicio. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya hablamos del juicio. Vamos a Mateo 5:23, por favor. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Versículo 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta ahí. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en enojo? Y ya lo vimos en amarguras, en resentimientos. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que tal persona no puede acercarse a Dios. Si tú te das cuenta, en el versículo 23 Jesús llama a las personas y les dice: si traes tu ofrenda. ¿Qué significaba la ofrenda? Era una manera de agradar a Dios. En aquel momento la persona que quería agradar a Dios, de acuerdo a lo que venía escrito en la ley de Moisés, la persona debía presentar delante de Dios una ofrenda. Podía ser desde un animal, un macho cabrío, un cordero, una oveja. Podía ser un palomino, de acuerdo a las posibilidades de la persona. Incluso había ofrendas que consistían en pan. De tal manera que la persona, de acuerdo a sus posibilidades, podía acercarse a Dios y buscar agradarle por medio de una ofrenda. Bueno, Jesús le dice: tú te estás acercando a Dios con la voluntad, con el propósito de agradarlo, de arreglar las cosas, pero te acuerdas, en otras palabras, viene a ti una palabra de Dios y te da luz acerca de que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, venimos hablando del enojo. ¿Tú tienes cosas que arreglar con quienes te has enojado? Dios le dice a tal persona: deja ahí tu ofrenda y primero ve y arréglate. O sea, no te puedes acercar a agradarme si tú has hecho daño a otros. ¿Y de qué viene hablando? Del enojo. No te puedes acercar. O sea, Jesús, si analizas las palabras, Jesús se lo prohíbe. Deja ahí tu ofrenda. No me la traigas. No la pongas. No. Déjala ahí. Ve a arreglarte primero. O sea, no puedes acercarte a Dios. Es tan grave el enojo que la persona no puede acercarse a Dios. Podrá venir, podrá tomar un estudio, podrá alabar a Dios, podrá orar, podrá dar su amén, podrá decir si todo está correcto, podrá llevarse un disco y escucharlo en su casa. Si la persona tiene enojos en su vida, en su corazón, y se ha enojado contra su prójimo,
y no está arreglada la situación, y Dios no le ha perdonado, y la persona contra quien se ha enojado tampoco le ha perdonado, o no ha arreglado las cosas con la persona, la Biblia dice, aunque vengas, no puedes acercarte a Dios. Si no, para eso está Isaías 59:2, que nos dice cómo Dios está separado del pecador a causa de su impiedad, es decir, a causa de su pecado. ¿A qué lleva Jesús a las personas enojonas? Arregla las cosas pronto. ¿Qué mensaje se debe llevar cualquiera que en estos momentos esté escuchando esto? Tú digas, yo sí soy enojón, yo sí soy enojona. ¿Qué te debes de llevar? De parte de Dios la advertencia, arregla las cosas pronto. Por eso menciona Jesús lo de los últimos 2 versículos, ponte de acuerdo en tanto que están en el camino. No sea que venga, esta es la idea que está transmitiendo, no sea que venga a oídos de Dios lo que tú has dañado a tu adversario. Si tú eres varón y con tus enojos has dañado a tu familia, a tu esposa y a tus hijos, y aún más allá, Jesús dice, no sea que aquellos a quienes has dañado, su clamor por tus enojos, por tus gritos, por tus insultos, por tu mal humor, por tus amarguras, no sea que esa injusticia que estás haciendo con ellos suba a Dios y Dios diga, eres culpable. Y entonces vengas a entrar a juicio, porque dice que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Si tú vas al libro de Génesis, si no mal recuerdo, desde el capítulo 18, la Biblia dice que subió el clamor de Sodoma, y da a entender, algunos comentaristas concluyen lo siguiente, que los niños en Sodoma y en Gomorra, tú sabes que ahí el principal pecado o el pecado más escandaloso era la homosexualidad, y alguien que lo sufría muy de cerca eran los niños o los adolescentes, los jovencitos. Bueno, ese clamor Dios dijo que había subido delante de él. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? En el capítulo 18 del Génesis nos damos cuenta que Dios viene con 2 ángeles, se le presenta a Abraham y le revela a Abraham lo que va a hacer. Voy a ir a Sodoma y voy a ver, el clamor de Sodoma ha subido, voy a ver si las cosas son así, y si son así, voy a enjuiciar. Ok, ¿por qué te saco todo esto? Es el proceder de Dios. Cuando a Dios llega ese clamor inocente, dicen, mira, estos están haciendo injusticia, y Dios se asoma a ver y comprueba que está la persona en injusticia, Dios ejecuta un juicio. Por eso Jesús habló estas palabras. ¿Tú te has dado cuenta que eres enojón o enojona? Arréglate pronto. No sea que venga un juicio de parte de Dios y que tú por decir, no, pues que Él quiere arreglarlas conmigo, o primero que hable la persona, o bueno, lo voy a pensar, o sí las voy a arreglar, pero ahí lo vas dejando, como tantas cosas lo vas dejando para el último. Arréglalo pronto, en tanto están en el camino, no sea que Dios se acuerde de esa maldad o de otras maldades y ejecute un juicio y diga, tu vida llegó hasta aquí. Y habiendo podido pedir perdón en este mundo, cuando te mueras vas a querer pedir perdón allá, pero ya no va a ser tiempo. Por eso Jesús, al que le quedó esto, le dijo, arréglate pronto, arréglate. La aplicación sería, si tú te has dado cuenta que tienes cosas que arreglar con Dios y con tu prójimo, hazlo pronto. Si es tu familia, hazlo pronto. Si necesitas consejo y crees que podemos servirte en algo, acércate, pero no lo dejes para después. Obviamente, arreglarlo va a ser para no volverlo a hacer. ¿Qué consecuencias entonces estamos viendo? Las consecuencias del enojo. Primero, la persona no puede acercarse a Dios. Segundo, 1 de Juan 3:15. 1 de Juan 3:15, te lo voy a leer de aquí de los apuntes, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él.
Todo aquel que tiene tal sentimiento contra su hermano que se equipara al matar, en otras palabras, que esté enojado con su hermano, dice, es como alguien que mata. Dice, y ningún homicida tiene vida permanente en él. ¿Cuál puede ser otro engaño? El vivir engañado. Juan escribió esta carta para los cristianos. Tú lees toda la carta de primera de Juan y está dirigida a cristianos. Pero desde el capítulo 1, Juan les empieza a hablar acerca de cristianos que andaban en pecado. Por eso les dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentirosos. ¿A quién le estaba hablando? ¿A que todos los cristianos tienen pecado? No. Porque él mismo dijo, estas cosas os he escrito para que no peques, para que vivas sin pecado. Pero versículos más atrás les dice, que si alguno hubiera pecado, en el capítulo 2, versículo 1 le dice, abogado tiene para con el Padre. Pero les viene hablando desde los versículos del capítulo 1, les viene hablando que aquel cristiano que anduviera en pecado, arreglará las cosas con Dios. Arreglará las cosas con Dios. Y en ese mismo contexto le dice a las personas, tú dices que conoces a Dios, que amas a Dios, pero aborreces a tu prójimo. Dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto y no amas a tu prójimo? Por eso les dice estas palabras, todo el que aborrece es homicida, y ningún homicida tiene vida permanente en él. A lo mejor tuviste una salvación genuina, pero el día de hoy vives enojado con los demás, vives amargado con los demás, vives enojado, y a veces, es muy penoso decirlo, pero a veces sucede, cristianos, verdaderos cristianos, que en un momento dado tienen un desacuerdo y no son capaces de arreglarlo como dice la Escritura, y entonces dejan pasar las cosas y se avanzan y se convierten en problemas añejos, y te das cuenta que al final la persona ya tiene un mal sentimiento contra su hermano cristiano. Para ellos, Jesús escribió estas palabras por medio de Juan. Abre tus ojos. Ninguno que aborrece a su hermano. Soy cristiano. Dios sí me salvó. La Biblia me respalda que sí me salvó Dios. Yo sé que tuve una verdadera salvación. El Espíritu me dio testimonio. Pero ya no me quiero juntar con fulanito. Ya no me quiero juntar con fulanita. Ya no quiero que tengamos que ver. Antes teníamos amistad. Ahora ya mejor de lejos. Ahora medio nos saludamos. ¿Sabes que la palabra aborrecer significa tener en menos? Antes era muy valioso para mí, hermanito, hermanita. Ahora mejor de lejos nos saludamos. A ellos les dice Juan, ningún homicida tiene vida permanente. Si has tenido vida eterna, porque tus pecados fueron perdonados. Pero si tú aborreces, ten cuidado, porque el que aborrece es un homicida. Y ningún homicida tiene vida permanente en él, vida eterna permanente en él. Así de sencillo. Dios no hace acepción de personas, y Dios no rebaja su estándar, y Dios no cambia sus mandamientos. Y si alguien es cristiano, pero está aborreciendo a su hermano, es tan homicida como el que nunca ha sido cristiano y es un enojón. Eso dice la Biblia. ¿Qué debe hacer? Lo mismo que dijo Juan en el capítulo 5. Lo mismo que dijo Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Ir y arreglar las cosas y no volverlo a hacer. Ok, hasta aquí hemos visto lo que debe hacer una persona que se da cuenta que se ha convertido en un enojón, en una enojona, y que con esto ha dañado a los demás. Debe de ir y arreglar las cosas con aquella persona que dañó. Pero ¿qué pasa cuando la persona en un momento dado dice, bueno, yo me enojo, ya entendí que estoy mal, voy a restituir con los míos, perdóname, esposa, por mis enojos,
ya no lo quiero volver a hacer, voy a pedirle a Dios que me ayude para no volver a enojarme. Perdónenme, hijos, por mis enojos, no lo quiero volver a hacer, le estoy pidiendo a Dios que me ayude y que me cambie. Y no volverlo a hacer, y no volverse a enojar. Ok, eso puede hacer el enojón con quien les dañó. Pero ¿qué pasa cuando a esa persona enojona alguien más le dañó? Con los que dañó puede ir y ponerse a cuentas, pero con los que le dañaron, a lo mejor algunos ya ni viven. Le dañó su padre, le dañó su tío, que a veces entre familiares hay agresiones sexuales. Y a lo mejor el tío abusó del muchachito y el tío ya se murió, y aquello el muchachito se lo guardó, ya es hombre, ya tiene hasta hijos, pero ahí tiene el resentimiento contra el tío, nunca arregló las cosas y el tío ya se murió. ¿Qué debe de hacer? Bueno, para ello también hay mandamiento. Mateo 18:23 en adelante dice así. Vamos a leer hasta el 35. Mateo 18:23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Quizá has escuchado referencias acerca de esta parábola en otras ocasiones. La Biblia utiliza monedas de la época. Jesús las usó para citar la parábola y habla de una deuda en talentos y una deuda en denarios. La deuda en talentos era impagable. Un talento equivalía aproximadamente al trabajo de 16 años de una persona. Entonces, si lo multiplicas por 10,000, te das cuenta que una persona en toda su vida no alcanzaba a pagar esa deuda. Un denario equivalía al sueldo diario de un trabajador. Quiere decir que 100 denarios era la deuda de aproximadamente 3 meses de trabajo, nada más. Esto para que tengamos claro las dimensiones de cada deuda. La parábola es muy clara al hablar acerca de una persona que quiso perdonar y otra persona que no quiso, que no quiere dar el perdón. Aquí lo particular es que la persona que no quiere perdonar la deuda de los 100 denarios es la persona a quien se le acababa de perdonar la deuda de los 10,000 talentos. Y Jesús hace esta referencia. Aquí la figura del Señor. La figura del Señor es la figura de Dios. Y toda persona debe saber que cuando alguien peca enojándose contra Dios y con otros pecados, cuando alguien lo hace constantemente, lo practica, uno se va haciendo una deuda, no solamente con quien se enoja y a quien lastima con sus enojos, sino se va haciendo una deuda con Dios. Y esa deuda con Dios equivale a 10,000 talentos. En otras palabras, es impagable. Sin embargo, Jesús con la parábola dice: Dios
está dispuesto a perdonar tu deuda. ¿Hay condiciones para perdonar? Sí. No es el objeto del estudio, pero hay condiciones. Dios está dispuesto a perdonarte tu deuda en talentos, impagable. Ok, ¿qué espera Dios de ti? Que también hay gente que te debe, no dinero, te debe porque te ha ofendido, te ha lastimado. Y a lo mejor eso fue producto de tu amargura y de posteriormente de tus enojos, que alguien te lastimó o varias personas te lastimaron. ¿A qué te llama Dios? Si Él puede perdonarte 10,000 talentos, tú puedes perdonar 100 denarios. Pero es que, Señor, lo que me hicieron es muy grave. Y Dios va a volver a sacar la misma parábola. Si yo puedo perdonarte 10,000 talentos, tú puedes perdonar 100 denarios. Bueno, Señor, y que se vaya sin pagar la persona, le voy a perdonar y se va a ir como si nada. Jesús tiene una palabra: mía es la venganza, yo daré el pago. Eso dice la Biblia. Déjamelo a mí. Encomienda la causa a quien juzga rectamente las cosas, a mí. Señor, fulanito me dañó, tú viste que fue injusto lo que me hicieron, y eso me ha producido en mí un enojo, un resentimiento, que con los años lo he ido arrastrando, Señor, y ya me di cuenta que eso es causa de mis enojos. Ya no lo quiero. ¿Qué debo hacer? Perdónalo. ¿Lo perdono? Perdónalo. Pero ¿y lo que me hizo? Yo lo voy a cobrar. Yo le voy a dar su pago. Si no se arrepiente, le voy a dar su pago. Señor, ¿y si se arrepiente y lo perdonas? ¿Ya no va a pagar? La Biblia dice que al que Dios perdona, echa sus pecados al fondo del mar y no se acuerda nunca más de ellos. Pues también lo voy a perdonar. Pero entonces, si tú llegas a pensar eso, pero lo vas a perdonar, Dios, ¿y lo que me hizo? Pues no te vayas a erigir en alguien más justo que Jesús. Que Jesús dijo: perdónales que me están matando. Perdónales y llévatelos al cielo. No les cobres esto que me están haciendo, Señor. Eso dijo Jesús. Entonces, cuando una persona dice: pero yo lo perdono, y luego tú lo perdonas también, y se va al cielo, eso es injusto. No, mi amado, Dios es misericordioso. Y si Él quiere, ¿quién le dirá qué haces? Y si la persona hace lo que tiene que hacer también. Pero aquí el asunto es tu corazón. Alguno dirá: bueno, es que Jesús es Jesús, y Él sí podía perdonar al que lo ofendía. Lee el capítulo 7 de los Hechos y ve la muerte de Esteban. Y Esteban hizo lo mismo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y sabes qué le hicieron? Lo mataron. Tú puedes decir así de quien te ofendió: Señor, de fulanito, no le tomes en cuenta, yo lo perdono. Señor, esto me hizo a mí. A lo mejor tiene una cuenta más grande que arreglar contigo, eso no es mi asunto. Pero a mí me hizo esto, yo lo perdono. De esto no se lo cobre, Señor, yo lo perdono. Tú lo puedes hacer. Y si así te vas con cada uno que te ha ofendido, no sabes qué libertad va a tener tu corazón. Si tú estás preso de la amargura, de la ira, del enojo, del resentimiento, y tú eres capaz de hacer esto, no tienes idea qué libertad va a venir a tu corazón cuando tú perdones. Porque además de que eso está aprisionando tu corazón, si tú no perdonas, Jesús no te va a perdonar nunca, aunque le pidas perdón, aunque dejes de hacer lo malo, aunque empieces a hacer lo bueno, aunque no vuelvas a cometer un pecado en los años que te queden de vida. Pues nomás vas a cometer uno: el resentimiento, la falta de perdón. Y por ese pecado no te vas a salvar.
Qué importante es para Dios la cuestión del enojo. ¿Qué debe hacer una persona que se da cuenta que ha vivido en este pecado? Dejar de enojarse, reconciliarse con quien ha dañado. Eso incluye a Dios, y primeramente a Dios, y perdonar de todo corazón a quien le ofendió. ¿Qué debes hacer si tú te das cuenta de esto? Que hay esto en tu vida. Debes dejar de enojarte, debes reconciliarte con quien has dañado y debes de perdonar de todo corazón a quien te ofendió. Y aquí yo añadiría un inciso para aquellos que son cristianos. Si tú tienes algo pendiente que arreglar con un hermano, urge que lo hagas. Sé valiente, párate y arréglalo pronto. Porque en Mateo 18 que acabamos de leer está incluido para los cristianos cómo arreglar las cosas. Y si hay desacuerdos, y si hubo desacuerdos, y son añejos, ya dejaste pasar tiempo, arréglalos pronto. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre cristianos es imposible que haya resentimientos. Si se quiere que el Espíritu Santo esté en esa congregación, en esa iglesia, entre esos hermanos, es imposible que haya resentimientos. Porque el fruto del Espíritu es amor. Y porque Jesús dijo que en esto conocerían que somos sus discípulos, si nos tenemos amor los unos para con los otros. Y si no hay amor para perdonarse, y si no hay amor para arreglar las cosas, y si no hay amor para ser valiente y decir me equivoqué, o te equivocaste y produjiste esto en mí, hermano, hermana, siento que te equivocaste y esto se produjo en mí. Si no hay ese valor, si no hay esa decisión, no puede haber cristianismo, hermano. Porque el Espíritu es amor, porque Dios es amor. Y cuando ya hay un resentimiento en medio, ya se está faltando al amor. El cristiano está llamado en primer lugar, antes que todos, a arreglarse con su hermano. Pero si tú no eres cristiano y tienes algo que arreglar con los tuyos, arréglalo pronto también. ¿Y con quién lo debes arreglar en primer lugar? Con Dios. Reconcíliate con quien has dañado. En primer lugar con Dios. Y perdona de todo corazón a quien te ofendió. Y deja de enojarte. Si cierras tus ojos de favor para meditar en esto y concluimos el estudio. ¿Cuántas cosas ve Dios que pesan los corazones? ¿Cuántas cosas ve Dios que estorban a una persona o a un grupo de personas para acercarse a buscarle? Y cómo Dios se da cuenta que esas situaciones impiden que Él pueda obrar con poder en la vida de las personas. Y aún la persona conociendo su palabra, aún la persona teniendo años de haber escuchado las escrituras o de estarlas escuchando, la persona con conocimiento de causa, aún así se deja vencer de un pecado como el enojo, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón. Y aunque conoce de la palabra, Dios en su misericordia no le juzga con rigor, sino que le da una oportunidad para arrepentirse y vuelve a traer una palabra como esta.
Si Dios ha traído esta palabra y se ha permitido que tú la escuches hoy, amado, es por algo. Es por algo. Arreglan las cosas con Dios. Arréglalas pronto. Yo no soy nadie para decir si Dios va a dejar vivir a una persona o no, si Dios va a traer su juicio a una persona o no. Simplemente hablamos lo que la Biblia dice y subrayamos las advertencias que la Biblia contiene. Nada más. Pero solo Él sabe cuántas oportunidades más tendremos de arreglar esto con nuestro prójimo y con Dios. No vaya a ser la última, amado. No vaya a ser la última. La semana pasada mencioné con insistencia la importancia de ser pobres de espíritu. Para que una persona pueda desprenderse del enojo, de la amargura, del resentimiento, para que una persona pueda perdonar, se necesita ser humilde. Sé humilde, sé sencillo, reconoce tu condición. Ya no trates de engañar a Dios ni a los demás. Mejor ser honesto y decir, estoy mal. Ese es el principio. De acuerdo a la Biblia, ese es el principio para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo ve. No lo echa fuera, no lo menosprecia. Solo Dios puede hacer limpio un corazón. Y solo los de limpio corazón verán a Dios. Yo te decía la semana anterior, ¿a qué vienes a esta reunión? Yo me imagino que vienes a arreglar las cosas con Dios, a menos que vengas a fuerza y vengas a otra cosa. Pero si no, yo pienso que quieres arreglar las cosas con Dios. Sé humilde. Y si Dios te ha hablado hoy, sé humilde delante de Dios, no delante de los hombres. Si Dios te manda que te humilles delante de los tuyos, hazlo. Pero no es que en un momento pienses que te tienes que humillar delante de todos. No sé, eso se lo marca Dios a alguien en especial. A veces el confesar delante de un público, delante de una congregación, confesar pecados como este u otros pecados, eso Dios se lo marca a las personas. Yo no te estoy llamando a que te pares y digas, soy un amargado, soy una amargada. Te estoy llamando a que te pares delante de Dios, o mejor dicho, te hinques delante de Dios. Te humilles. Si eres culpable de este pecado, te humilles. Porque para Dios no es cualquier cosa este pecado. Y se agrava, entre más conoces de la Biblia y lo sigues cometiendo, se agrava. Humíllate delante de Dios. No le digas a nadie, soy un enojón. Si quieres, díselo a Dios. Reconozco que soy un enojón, Señor. Reconozco que soy una enojona. Ayúdame. Límpiame. Y ayúdame a ponerme a cuentas. Y ayúdame a perdonar, Señor. Límpiame. Limpia mi corazón. Hazlo limpio de esto. Libérame de esto, Señor. Hace un rato cantábamos. Y si tú habrás oído las palabras que se expresaban de exaltación y de gozo. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre. Libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Cuando una persona aprende a perdonar y a desprenderse del enojo, se libera el corazón. Se libera. La persona se quita una carga pesada. La persona es obediente a Dios, es sensible al Espíritu. Y hace lo que Dios le dice que debe de hacer y abre su boca
Y a veces es el papá y tiene que ir con los hijos y es una humillación porque el papá es la autoridad, el papá es el ejemplo, papá es lo máximo para los hijos la mayoría de veces. Y a veces tiene que reconocer y ponerse abajo y decir: hijo, perdóname porque te he dañado, hija, perdóname porque te he dañado. Y es una humillación. Pero Dios es excelso con el humilde. Dios es bueno con el que es humilde. No tengas miedo a ser humilde. Si eres sincero, si eres sincera, Dios te va a ayudar. Y aquel que se humilla, dice la Biblia, será enaltecido. Pero el que se enaltece y dice: no, yo cómo le voy a pedir perdón, yo cómo voy a ir, yo cómo voy a presentar ahí mi cara. No, si él me dañó, yo por qué le voy a decir, yo también lo dañé, pero él me dañó también, ¿por qué le voy a decir perdón? No, no me voy a humillar. El que se enaltece será humillado, dice la Biblia. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. Sé humilde. Sé sencillo, sé pobre de espíritu. Dile a Dios: te necesito, te necesito. Cámbiame, te necesito. Cámbiame, cámbiame, quítame el enojo, Señor. Quítame la amargura, Señor. La Biblia dice que Él es poderoso para hacer nuevas todas las cosas y que su espíritu hace nacer de nuevo a una persona. Se hace morir a un hombre viejo y hace nacer uno nuevo. Él es poderoso. Él te puede quitar el enojo. Y si tienes problemas para acercarte a alguien, Él te puede hacer valiente para acercarte. Pero necesitas ser humilde para reconocer: estoy mal y necesito tu ayuda, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí y ayúdame. He pecado, Señor. Ten misericordia de mí y ayúdame. Te necesito. Necesito tu perdón. Necesito tu ayuda, necesito tu poder. Ayúdame, ayúdame. Yo solo no puedo, yo sola no puedo. Ayúdame. Ten misericordia de mí y ayúdame. Te he ofendido mucho, pero ayúdame. Te he dejado, pero ayúdame. Te abandoné, pero ayúdame. Me fui al mundo, pero ayúdame. 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 No quiero ofenderte. Ayúdame. No quiero perderme. Ayúdame. Pero principalmente no quiero ofenderte. Ayúdame. Ten misericordia de mí. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, Señor. No puedo solo. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Señor, tú eres todopoderoso, Señor. Si hay aquí con un corazón, Señor, o dos, con un corazón que se esté humillando, Señor, delante de ti, y esté buscando, Señor, arreglar las cosas, que te esté pidiendo, Señor, tu perdón, tu misericordia, tu ayuda, Señor. Señor, queremos pedirte
que en esa vida te manifiestes, Señor. Yo te pido, Señor, que por amor de tu nombre, Señor, te manifiestes en esa vida. Y que aquel que se está humillando delante de ti, Señor, y aquel que de manera sincera te está pidiendo ayuda, Señor, tú vengas y le ayudes. Venga de ti una gracia especial, Señor, para dejar atrás este pecado, Señor, o los pecados por los que te esté pidiendo, Señor. Te pedimos, Señor, que en esa vida te derrames, Señor, y des una gracia especial, Señor, para que aquella persona pueda ver en su propia vida que tú eres un Dios vivo y verdadero, Señor. Que eres un Dios fiel, Señor, fiel a tus palabras, Señor. Que eres un Dios todopoderoso, para quien nada es imposible, Señor. Padre, date testimonio, Señor. Tú sabes que tu iglesia está muy necesitada de ver una manifestación de tu poder, Señor. Regálanos esa manifestación, Señor. Y si a tu iglesia la tienes que limpiar, límpiala, Señor. Límpiala, Señor. Límpiala en el nombre de Jesús, Señor. Límpiala hasta lo más profundo, Señor. Excava lo más profundo, Señor. Saca lo más profundo, Señor. No dejes, Señor, que quede nada oculto, Señor. Saca lo más profundo, Señor, pero que esté limpia para ti, Señor. Que esté limpia para ti, Señor. Que sea digna de tu nombre y de tu pureza, Señor. Que sea digna de tu santidad, Señor. Sácala para ti, Señor. Porque no queremos que te vayas de este lugar, Señor. No te vayas de este lugar, Señor. No te vayas, Señor. No te vayas, Señor. Haz nuevas todas las cosas, Señor, conforme a tu poder, Señor, y por tus muchas misericordias, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Jesús. Necesitamos, Señor. Ven y límpianos, Padre bendito, Señor. Ven, Señor, que nos duela, Padre bendito, Señor. Que te pedíamos, Señor, que si iba a haber dolor, que hubiera, Padre bendito, Señor. Ven, Señor, ven, Padre bendito, Señor. Límpiame, Padre bendito, Señor. Ven, Señor, si has visto falta en mí, Señor, perdóname, Padre bendito, Señor. Ven, Padre bendito, Señor, perdóname, Señor. No queremos que te vayas, Señor. Queremos que te vayas de aquí, Padre bendito, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre bendito. Que tú eres el que hablas, Padre bendito, Señor, no el hombre, Señor. Porque tú pesas los corazones, Señor. Señor. Perdóname, Señor. Quiero servirte con manos limpias, Padre bendito, Señor. Quiero servirte a ti, Señor, con una mente limpia, Señor. Que no haya enojos en mi corazón, Padre bendito, Señor. Amén.
damos gracias, Señor. Porque no hay cosa oculta, Señor, que no se manifieste en tu presencia, Señor. No hay cosa, Señor, dicha en secreto, que no vaya a ser dicha en las azoteas, Señor. Que tú lo sacas todo a la luz, Señor, y la luz lo revela todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir a esa luz, a la luz de tu palabra, de tu Espíritu, Señor, y que sea sacado a la luz lo que tenga que salir, Señor. Con tal de que tu presencia, Señor, se manifieste con poder, Señor. Amén. Que se haga tu voluntad, Señor. Amén. Gracias por tu palabra. Bendícela, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.